esa clase de católicos son lo peor que hay, porque se presentan como que son los defensores del catolicismo, los caballeros de la fe, y para mí le hacen mucho daño. Pero sobre todo porque te enseñan la verdad, pero con el objetivo de que odies a alguien. Yo ya decidí no debatir más contra apologistas católicos. Primero porque los apologistas que me tocan a mí, en general siempre han perdido el tema central, el debate, y me cambiaron de tema. Y segundo, porque no quiero herir la conciencia de un hermano católico que esté escuchando ahí, y yo el día de mañana tener que hacer 20 videos diciendo que me equivoqué. Entonces, antes de pedir perdón por el error, prefiero no cometerlo al error y ya está. La doctrina católica se mantiene virtuosa porque nunca renuncia ni a su pequeño aspecto conservador, en lo cultural y en lo moral, ni a su pequeño aspecto progresista, que es el aspecto social. Bueno, ¿qué tal, María? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. ¿Qué horas están siendo por allá, por Colombia? Aquí son las 9:15. ¿Allá? Acá son las 11:15. Uy, ya está tarde. Son 3 horas de diferencia. Bueno, contame, vos tenías algunas inquietudes que querías que vamos desarrollando, ¿no? Así que estoy totalmente abierto a que vos puedas hacer las preguntas que desees y vamos Ujú. marchando con algunas respuestas, ¿sí? Sí, 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 súper. Pues más que Dale, todo era del video que hiciste hace poco sobre el Papa Francisco. correcto. Bueno, tú sabes que yo soy católica y me llamó mucho la atención como ese llamado de atención que les estabas tú haciendo a los católicos, ¿no? De realmente conocer, eh, pues, de lo que uno cree, ¿no? La doctrina que uno dice creer, dice seguir, ¿no? Y sí me gustaría preguntarte como, ¿cuáles son como las principales, o como los principales problemas que tú ves en los católicos en el momento de cuestionar al Papa sin tener como un fondo de, pues, de la crítica que están haciendo, ¿no? O sea, como un desconocimiento de la doctrina. ¿En qué sentido ves tú que están teniendo ese desconocimiento? Ujú. Bueno, me parece que tu pregunta es importante, pero además desafiante, porque yo me imagino que los católicos que me escuchan dicen algo así como, ¿y quién es este luterano para venir a decirnos a los católicos lo que tenemos que hacer con nuestro papa? Digamos, es algo así, Ujú, más o menos como que yo siento que puede caer un poco medio pedante, que un luterano se tome el tupé de hablarle a los católicos sobre su papa, digamos, ¿no? Pero bueno, ujú, yo pidiendo disculpas por ese atrevimiento, comienzo diciendo que la doctrina católica, en la doctrina católica, el tema del papa es importante, no es un tema menor. No ujú, este papa, sino el papa como figura, ¿sí? ¿Por qué? Porque supuestamente la doctrina católica sostiene que sobre Pedro se ha edificado la iglesia. Esa es la manera en la que se interpreta ese texto en el mundo católico. Quiere decir que si la iglesia está edificada sobre Pedro, ¿no? Tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y la iglesia católica lo toma literal, la iglesia está edificada sobre el Papa. ujú, Bien, o sea, el Papa es como la piedra y la columna principal es Jesucristo. Evidentemente el catolicismo no sostiene que sea solo sobre el Papa como un ser humano, sino el Papa como un vicario de Cristo, ¿no? Vicario dei ujú, Fili, el vicario del Hijo de Dios. Pero resulta que el Papa es el representante de Dios en la tierra y es como la cara visible de la iglesia, es la cabeza visible de la iglesia y Cristo es la cabeza invisible de la iglesia. Ese papado tiene una vida que se llama sucesión apostólica, es decir, que eh, la iglesia, por tener una santa tradición, ha tenido siempre un magisterio y ese magisterio ha tenido siempre una cabeza y esa cabeza ha sido siempre un papa y por eso siempre ha habido en la iglesia papas que se han sucedido uno a otro como apóstoles de Jesucristo y como la cabeza de los apóstoles que es el papa
y el cuerpo colegiado de los obispos son los apóstoles, digamos, ¿no? Ujú. En ese sentido, yo considero que, por ejemplo, aquellos que hacen críticas extremas del sedevacantismo, de que este papa es un antipapa o no es un papa, están afectando la sucesión apostólica. Entonces, ya de entrada, yo digo, aquellos que le hacen ese tipo de críticas al papa, bueno, están afectando la propia doctrina que ellos dicen creer. Pero hay otros que no son tan beligerantes y que dicen, bueno, no, en realidad no es que este no es un papa, sino que no es un buen papa, dicen ellos. Así como en la iglesia existió León X, que era un papa que tenía muchos deseos de riqueza y de poder, papas muy mundanos. Bueno, este papa será otro papa así, mundano, será un papa eh, entregado a este mundo, a la agenda del mundo. Entonces, bueno, muchos lo critican al Papa por ser globalista, por defender la Agenda 2030, por ser progresista, por ser socialista, castrista, por estar a favor de la inoculación obligatoria de ya sabes qué líquido y tantas otras cosas que supuestamente hacen de este Papa, bueno, una persona aliada a la agenda internacional y a los poderes globalistas, y entonces no sería un papa que estuviese defendiendo la agenda cristiana. Digamos, por de pronto la crítica tiene su sentido porque eh, ciertamente, esto lo digo así con certidumbre, el Papa pudo haber sido más contundente en ciertos momentos, en la cuestión del aborto en la Argentina, en Colombia, en México, en la cuestión de género. Pudo haber sido más contundente. ¿Y tú crees que de alguna manera, porque yo veo que muchas de las cosas que él hace las deja muy como sin explicar él después? O sea, la gente empieza a atacar, a preguntar y él se queda callado, ¿no? Él no da como una respuesta ante lo que Mira, la gente empieza a comentar. mira, la doctrina social de la Iglesia es muy amplia, aborda muchos tópicos y trata de cobijar a todos. O sea, la doctrina social de la Iglesia y la doctrina católica es católica porque es universal. ¿Qué significa universal? Que es para todos. Es decir, nadie debería sentirse excluido de formar parte de Ujú. la Iglesia católica. ¿Eh? Nadie que cumpla con los requisitos de un buen católico, evidentemente, ¿no? Bien, es decir, ya estoy viendo que alguien me Sí. diga, bueno, el diablo es parte de la Iglesia católica. No, bueno. Entonces, pero es una doctrina muy amplia, ¿verdad? Que puede Ujú. ser flexible para un lado y puede ser flexible para el otro. La doctrina católica, cuando es flexible para la derecha, tenés papas muy conservadores, muy conservadores, papas muy oligárquicos, papas muy eh, prestos a establecer más estratificaciones, jerarquías, muy tradicionalistas, ¿no? Bueno, ha habido papas así, papas que han sido un poquito más conservadores, ¿verdad? Ujú. Pero ningún papa ha escrito una encíclica que sea heterodoxa o que sea una herejía, por más que el papa sea conservador, porque hay un cierto espacio en el cual la doctrina social de la Iglesia te permite cierto aspecto de conservadurismo. Ahora, si un papa, por ser conservador, negase el aspecto social de la doctrina social de la Iglesia y, por ejemplo, dijese que los sindicatos son ilegítimos, que hay que destruir los sindicatos, que la justicia social es un robo, que en realidad no hay que hablar del progreso, ni de la libertad de los pueblos, ni de los derechos sociales. Bueno, si un papa, por tener un sesgo conservador,
negase todas estas realidades, estaría negando la mitad de la doctrina social de la Iglesia y es imposible que un papa haga eso. Entonces, un papa que podría llegar a ser tildado de conservador como Joseph Ratzinger, Benedicto XVI, nunca ha negado la justicia social, el principio de reciprocidad, el principio de subsidiariedad, que supuestamente son principios sociales de izquierda, ¿no? O sea, son, digamos así, el ala izquierda de la Iglesia Católica, que son principios católicos. Nunca van a encontrar al Papa Benedicto XVI negando esos valores y principios, porque sería tanto como negar parte de la doctrina católica. Bien, así como entonces nosotros en ese espectro tan grande, donde hay un aspecto de la doctrina social de la Iglesia que te puede llevar al conservadurismo, y hay otro aspecto que te podría llevar un poco a la teología de la liberación, la doctrina católica se mantiene virtuosa porque nunca renuncia ni a su pequeño aspecto conservador en lo cultural y en lo moral, ni a su pequeño aspecto progresista, que es el aspecto social. La doctrina social de la Iglesia nunca cede. Entonces, ningún papa es solo conservador y niega los principios sociales, o solo social negando la vida y los valores. Los papas no pueden hacer eso. No está permitido que un papa, por tener una cierta inclinación para lo social, niegue los valores, o por tener una inclinación a los valores, niegue lo social. No existe la posibilidad de que un papa niegue un aspecto de la doctrina católica. Lo que puede hacer un papa es hacer más énfasis en un aspecto que en otro aspecto. Y lo que ha hecho Francisco es notar que Benedicto XVI es ortodoxo, pero que ha hecho más énfasis en un aspecto de la doctrina que en otro aspecto de la doctrina. Entonces el Papa Francisco decidió hacer más énfasis en un aspecto de la doctrina católica, que es el aspecto social de la doctrina católica. Cuando el Papa habla de la doctrina social, no es un hereje, porque él no está diciendo algo que esté fuera de la doctrina social de la Iglesia Católica. No es que él dice algo que va en contra de la doctrina social de la Iglesia Católica. Lo que hace el Papa es hacer más énfasis en el aspecto del evangelio social católico, y bueno, no fortalece, porque él considera que ese aspecto de la Iglesia no es el que hay que fortalecer ahora, que es el aspecto de la Iglesia conservadora, de derecha. Él considera que esa Iglesia no fue una buena Iglesia, y que la Iglesia, cuando hizo énfasis en ese aspecto, no fue la Iglesia que al Papa le gusta. No sé si me entendés. Bien. Sí. Un papa tiene derecho a hacer énfasis en un lado o a hacer énfasis en otro lado, pero por supuesto que tiene derecho un papa a hacer énfasis. Entonces, la cuestión acá no está en si el papa se equivoca o no se equivoca en lo que dice. Más bien habría que ver si políticamente el papa hace bien en hacer énfasis en un aspecto social del evangelio y no en el otro aspecto, que es el de los principios y valores. Yo creo que circunscribir el análisis a este aspecto más político, yo creo que es mucho más honesto que cuestionarlo como pastor. O sea, yo no puedo decir que Francisco no es el pastor de la Iglesia. Yo lo que podría decir es, Francisco no es el pastor que más me gusta. A mí me gustaba más Juan Pablo II, me parecía más carismático Juan Pablo II, me gusta más Benedicto XVI. Está bien, yo hasta ahí te respeto. Ahora, que vos digas que este no es un pastor, que en realidad él no está defendiendo la doctrina católica y que él hizo un pacto con los enemigos de la Iglesia para destruirla a la Iglesia, bueno, no lo puedo permitir, pero no porque yo sea un criptocatólico oculto, sino porque yo más o menos lo conozco, somos argentinos, uno ya lo conocía, entonces uno no puede permitir que se diga cualquier cosa y que se lo ponga al Papa en cualquier marco
y que se diga, este papa es socialista, es castrista, es globalista, defiende la Agenda 2030, porque no es justo con el papa. Y si ustedes le preguntan al papa, ¿usted defiende la Agenda 2030? El papa te va a decir que no y te va a explicar por qué no. Entonces, me parece que se puede hacer críticas, pero yo desearía que las críticas sean más honestas, más francas y más honestas y más piadosas. Sí, sí, porque pues yo creo que el hecho también de como descontextualizar un poco lo que dice el Papa es como muy, o sea, puede ser peligroso, ¿no? El hecho de que lo están sacando del contexto y lo usan para provecho, digamos, también político de lo que están ahorita, según las diferentes posiciones o posturas lo van como utilizando, ¿no? Según lo que necesitan. Bueno, Y me acá parece se que, utilizó mucho en la derecha. Cuando él estuvo en contra sí, del matrimonio igualitario, él fue el que más se enfrentó al kirchnerismo en contra del matrimonio igualitario. Y cuando el Papa hizo eso, cuando Bergoglio hizo eso, era aplaudido por la derecha argentina. claro. Sí, es muy loco. Y digamos, yo quería preguntarte, bueno, más que todo, mirar cómo nosotros como católicos deberíamos, porque es que tú ni siquiera eres católico, o sea, a mí me llamó mucho la atención que lo que tú decías al final, o sea, los mismos católicos ni siquiera, o sea, ni siquiera leen su doctrina y los que la leen, tú decías al final, ni siquiera la promueven, o sea, no están enamorados de lo que es y nadie se atreve a defenderlo, ¿no? Entonces ahorita está todo el mundo callado, todos los católicos callados, dejando que, pues, que todo el mundo hable, y en el fondo, pues muy malos católicos estamos siendo, ¿no? En cierta manera. A ver, si yo fuese católico, yo estaría muy enojado con todos ustedes, digamos, ¿no? O sea, claro, no me llego a enojar tanto porque soy luterano. Entonces, realmente que se destruya la figura. ¿Saben lo que pasa? Pero Es que fue un buen regaño. Tu video fue un buen regaño a los católicos. así, mira vos, bueno, yo lo Sí, lamento, fue buen regaño. No, no pero quise, bien, bien. no quise ser duro, simplemente a mí me llama la atención. Digo, a ver, el 99% de los católicos que están en las redes, cuando habla del Papa es para hablar mal. Y los que lo defienden no hablan. Entonces solo hablan los que lo atacan. Y los que lo defienden no hablan. Y no dicen y no contestan. Entonces yo digo, hay un consenso católico para decir, o se habla para destruirlo o no se habla. Ahora, el problema es que si yo volteo a este Papa, no pasa nada, o yo estoy afectando lastimando a este Papa, estoy afectando también a la iglesia a la que pertenece este Papa. Claro. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿puede salir mi iglesia inerme del ataque que yo le hago a este Papa en nombre de la iglesia que este Papa está representando? Me parece medio raro. Yo sé que un católico me va a llamar y me va a decir, pero yo no estoy obligado a defender al Papa en todo. Es cierto, porque el Papa puede ser de San Lorenzo y yo soy de River y no me tengo que hacer de San Lorenzo por ser amigo del Papa, claramente. Y el Papa puede ser peronista y yo liberal y no me tengo que hacer peronista porque el Papa sea peronista, claramente. Ahora, cuando la crítica afecta ya no solo a aquello que es conveniente o no es conveniente, sino que afecta a aquello que es lícito o lo que no es lícito. San Pablo dice, todo me es lícito, mas no todo me conviene. Yo puedo aceptar que alguien diga lo que dice el Papa no conviene, pero no puedo aceptar que me digan no es lícito. ¿Se entiende? O sea, decir que no es Sí. lícito es decir que él no es un verdadero papa, que no está funcionando como papa. Primero, es subestimar su formación como teólogo, que es un teólogo importante de la iglesia. Bergoglio es un gran teólogo. No será Benedicto XVI, claro. Si vos me preguntas a mí quién es mejor teólogo, y yo te digo, sí, Benedicto XVI es mejor teólogo que Bergoglio, eso está clarísimo, y yo creo que nadie va a negar eso, digamos, ¿no?
Ahora, Ujú. vos me decís, Bergoglio es un mal teólogo, es un mal cristiano, no tiene formación cristiana. Entonces, o lo dice porque vamos a suponer que se equivoca, o lo dice porque es ignorante o porque es mala persona, porque sabe que eso es incorrecto y quiere decirlo de todas maneras. Y yo lo que creo que hace él es jugar con la ambigüedad. Vos Ujú. tenés en un lenguaje una manera de ser claro y preciso y otra manera de ser un poquito más amplio y ambiguo. Ahora, ¿por qué el Papa es ambiguo? Porque él es medio tonto, digamos, que no se da cuenta que él está usando la ambigüedad o él la usa la ambigüedad con un propósito político. Esa es mi pregunta. Porque es cierto que el Papa utiliza un lenguaje a veces un poco resbaladizo y un poco Sí, ambiguo y un poco vago y un poco abierto. Ahora, la pregunta que yo me hago es, o sea, es como que yo me pregunto y yo digo, este muchachito católico que está ahí parado, o liberal, que está parado, diciendo que el Papa es esto y esto o aquello, no se da cuenta que el Papa está usando la ambigüedad. Ahora, si se da cuenta que está usando la ambigüedad, él cree que le va a decir al Papa que el Papa es ambiguo y el Papa le va a decir, yo no me di cuenta que soy ambiguo, gracias por contarme, porque la verdad que yo no tengo formación filosófica ni teológica, así que yo no sé lo que es la ambigüedad y tampoco sé lo que digo. Entonces, a mí me parece un poco medio subestimarlo al Papa, creer que él no se da cuenta que es ambiguo. Entonces, como yo me doy cuenta que él se da cuenta que es ambiguo, ujú, no es que él es ambiguo porque no entiende, sino que él tiene un propósito con esa ambigüedad. Entonces, lo que queda pensar y analizar es cuál es el propósito que tiene el Papa para ser ambiguo, que lo es un hecho que es ambiguo. sí, Entonces, ¿cuál es la finalidad que tiene Francisco? Yo me voy a permitir interpretarlo con toda la osadía del mundo, pero él sabe que yo lo respeto, digamos, ¿no? De hecho, ahora sí estoy empezando a hacer algunos intentos para tener contacto con él, porque yo creo que va a ser para él muy curioso que un luterano sea el que está en la trinchera defendiéndolo, digamos, ¿no? sí Este, creo. yo creo que le va a resultar medio curioso, digamos, ¿no? Así que bueno, es mi Sí, deseo conocerlo al Papa, realmente. Bueno, entonces, yo creo que él usa la ambigüedad con un propósito político, que es el de traer a la gente que está afuera y que ve, ya como que ya me siento medio católico, te iba a decir perdimos. Bueno, perdieron, bien, bien, me gusta. mucha gente que perdieron por Ujú. el lado de la izquierda. O sea, hay mucha gente que se fue a los movimientos sociales, a los movimientos barriales, a ciertos movimientos socialistas, y a este Papa le interesa rescatar a esa gente. Ahora, yo lo voy a condenar porque a él le interesa rescatar a ese tipo de gente. O sea, ¿hay algún fariseo que le diga al Papa, no, no rescates a ese tipo de gente, a ese tipo de gente hay que odiarla y condenarla porque ellos tienen que ir al infierno? Entonces yo no veo mal que un Papa quiera rescatar a los lefebristas, como lo hizo Benedicto XVI, rescatando a la derecha más recalcitrante del catolicismo, porque tiene derecho a hacerlo. Si él quiere, ¿quién le va a decir a Benedicto XVI qué tiene que hacer él como papa? O sea, ¿qué católico, por más que tenga 1 millón de suscriptores en su canal de YouTube, tiene derecho a decirle a un papa qué es lo que tiene que hacer ese papa? O sea, es como, bájate del pony. O sea, ubícate en tu lugar. El papa no te va a pedir permiso a vos para hacer algo, ni te va a pasar su agenda para que vos se la apruebes. Sos un pichiruchi, ¿me entendés? Entonces, yo Ujú. creo que entender el lugar que ocupa uno, el lugar que ocupa uno no es el lugar de juzgar al Papa. Uno puede sí hacer crítica, pero no crítica a la persona, no odiar a la persona. Decir, no estoy de acuerdo con lo que dijo, esto que dijo el Papa no lo comparto, esto sí lo comparto. Hasta ahí llego. Ahora, ¿no tiene derecho el Papa Francisco a rescatar a aquellos que se fueron por izquierda? Yo me pregunto, ¿tiene o no tiene derecho el Papa de hacer eso? Claro. ¿Qué sé yo?
Yo creería que un hombre grande, cristiano, teólogo, obispo, cardenal y encima papa, y tiene derecho a decidir qué rumbo va a tomar la iglesia, porque a él se lo ha elegido para eso. O sea, Ese rumbo tú será... sientes, Ah, perdóname, tú piensas que, o sea, que en cierta manera es una estrategia de evangelización claro, por del Papa. supuesto, por supuesto. Si vos le preguntás, él es de la doctrina social de la iglesia, él es de la doctrina católica, él nunca va a negarla la doctrina católica. Ahora, yo Ujú, sé que él juega con la ambigüedad. Él dice, ¿quién soy yo para condenar a los homosexuales? Ese lenguaje es ambiguo, pero no es claro. anticatólico, porque ninguna parte del catecismo de la iglesia dice que nosotros podemos juzgar a los pecadores. Mm, mm, ¿Me entendés? claro. Entonces, si vos empezás a rascar, te vas a dar cuenta que es ortodoxo. Lo que pasa es que la forma que tiene él de decirlo, escucha el homosexual al Papa Francisco y le cae bien. El homosexual lo escucha al Papa Francisco y no lo odia, no lo detesta, como lo detesta Ujú, Benedicto XVI. Entonces, todo lo que diga el Papa Francisco puede ser escuchado por un homosexual. Y muchos homosexuales se han convertido a la iglesia gracias al ministerio del Papa. Y muchos socialistas hoy escuchan con atención lo que dice la iglesia porque el Papa es el Papa Francisco. Por ejemplo, digamos, si el Papa de la iglesia una fuese cosita de médico, eso. ¿qué? No, te quería preguntar sobre eso que estás diciendo. O sea, ¿no podría también estar el riesgo en que la persona crea que también el Papa Francisco está a favor de, o sea, al ser tan No, ambiguo, por ejemplo, no, los homosexuales que digan, que crean que el que el Papa Papa los Francisco les está apoye. aprobando? Claro. Ajá, Mira, yo creo que sí existe ese peligro, pero es mejor correr ese peligro que no correrlo. ¿Por qué? Si vos no haces eso, lo perdiste de todas maneras, porque él ya está perdido. claro. ¿Se entiende? O sea, haciendo Ujú, eso el Papa lo manda al infierno, no si ya está en el infierno. ok. ¿Se entiende o no? Ujú, No es que se va a ir sí, al infierno por lo que ha dicho el Papa. No, o sea, ya está en el infierno. Ahora, lo que puede hacer el Papa es utilizar una táctica que se llama la leche con el ajo. Vos viste cuando los animales o las personas tienen parásitos, para matar al parásito te hacen tomar leche con ajo. ¿Por qué? Porque la leche es dulce y lo atrae al parásito. Y el ajo tiene antibióticos y lo mata. Entonces, la táctica es atraerlo para que una vez que se sienta seducido por lo que él dice, pueda escuchar el mensaje del Evangelio. mm, Ahora, el Papa razona así, me imagino, y dice, a ver, si yo no utilizo esta estrategia, ¿él me va a escuchar o no me va a escuchar? No me va a escuchar. no, Y si no me escucha, ya está perdido. Entonces, ¿qué es lo que me queda hacer a mí? Utilizar una estrategia para que me escuche. Entonces yo tengo que estirar lo más posible el amor cristiano, estirar lo más posible la catolicidad de la iglesia, porque lo que hace el Papa es hacer un poco chicle la catolicidad de la iglesia, la hace más abierta todavía, la hace un poquito más inclusiva, la hace un poquito más tolerante, la hace un poquito más amorosa, la hace un poquito más pobre, la hace un poquito más abierta. ¿Para qué? Para que entren aquellos que en la iglesia que medía 2 centímetros no entraba nadie. Ahora, claro. el Papa razona así y dice, si la iglesia estaba en crisis, fruto de ciertas políticas que se estaban llevando a cabo y que estábamos perdiendo, bueno, estaban perdiendo muchos católicos en todo el mundo, perdón, muchos católicos en todo el mundo. Entonces, ¿yo tengo que seguir la misma dirección o a mí me eligieron para que cambie el rumbo? No sé si se entiende el razonamiento. Claro, Si yo soy papa y yo sigo el mismo rumbo que estaba siguiendo la iglesia que entró en crisis, entonces, ¿para qué me han elegido? mm, Entonces, el razonamiento que hace el Papa es decir, a mí me eligieron para cambiar el rumbo. Y para cambiar el rumbo me eligieron a mí, porque saben cómo pienso. No claro. es que no lo conocían, o vos pensás que no lo conocían a él, que no sabían quién era él. Entonces, si lo eligieron,
es porque lo conocen. Y si lo eligieron conociéndolo, es porque quieren que la iglesia tome el rumbo que él está tomando. A mí me parece medio lógico lo que estoy diciendo, ¿me entendés? Y yo creo que si el Papa me Sí, escucha, va a decir, gracias muchachito, porque es así. ¿Me entendés? No le encuentro otra explicación, ¿me entendés? Entonces, cuando el Papa habla de que la propiedad privada es relativa con respecto a la posesión universal de los bienes, eso es doctrina católica. Ahora, si viene alguien que es de derecha y que él quiere que todos sean de derecha, porque si vos no sos de derecha, mereces su condena, y como el Papa Francisco no es de derecha, entonces el Papa Francisco se merece el infierno, y me parece que el problema es de tu razonamiento de primaria, o sea, de tu razonamiento simple, de entender que desde tu dogmatismo, aquellos que no piensan igual a vos son todos amigos de Satanás. Entonces, ahí es donde me parece que tiene que haber un poquito más de respeto y un poquito más de amor cristiano, porque efectivamente vos podés disentir con el pastor, con el cura, con el obispo, con el cardenal y con el papa. Vos podés disentir. Con el único que no podés disentir es con Dios. Pero vos podés disentir con un papa. Cuando el papa habla de dogmas católicos, vos no podés disentir. Pero cuando el papa habla de cuestiones políticas, vos podés disentir. El asunto es cómo es que vos vas a disentir. ¿Con qué tenor? ¿Hasta dónde va a llegar tu disenso? ¿Y de qué manera vas a disentir? Entonces a mí me parece que si en nombre de la verdad se odia, eso no es cristiano. Yo tengo que sospechar cada vez que se habla de la verdad sin amor. Yo no puedo llamarle cristiano a alguien que defiende la verdad sin amor. Y yo también tengo que dudar de aquel que defiende el amor sin la verdad. claro. Entonces a mí me parece que la mejor manera de ser católico es defender la verdad con amor. Quizás estoy equivocado y el catolicismo manda a odiar, yo no lo sé. Lo poco que yo sé del catolicismo manda a predicar la verdad con amor. Y si no es con amor, no es católico. Así lo aprendí yo, pero quizás lo aprendí mal. Quizás en la catequesis se enseña otra cosa y yo no lo sé. No, no, no. El problema es que también sí veo que hay mucha falta de formación, ¿no? O sea, realmente, y creo que el Papa también se está esforzando mucho con eso, ¿no? Con esa, como invitar a también a los laicos a formarse, ¿no? Como esa invitación al sínodo abierto que está ahorita pidiendo que, pues que los mismos laicos vengan a hablar, a evangelizar, a todo lo que deberían estar haciendo y no lo hacen, porque es que realmente la iglesia está muy quieta, o sea, es complicado. Mira, yo conozco a Juan Grabois, que es un dirigente social en la Argentina que yo respeto mucho. Yo sé que me voy a hacer odiar porque la derecha quiere que yo odie a Grabois. Y como no lo odio, entonces parecería que yo soy hijo de Lucifer, ¿viste? Razonan Mm, así. Él es representante legal de un movimiento político muy importante en la Argentina, de un movimiento social muy importante en la Argentina, que pertenece al gobierno que está actualmente gobernando. Independientemente de que yo no comparta mucho con Grabois, él no se pronuncia a favor del aborto, aunque todo su movimiento social es de izquierda, él decide no tomar partido por el aborto. ¿Sabes por qué? Porque es amigo del Papa. Simplemente por eso. mm, ¿Por qué amigo del Papa? Entonces, si el Papa puede hacer que él contenga la militancia a favor del aborto simplemente porque es amigo del Papa, para mí el Papa ya hizo mucho. claro, ¿Me entiendes? Porque si vos me lo sacás a Francisco y me lo pone a Benedicto XVI, grabó y se pone a militar el aborto en contra de la iglesia de Benedicto XVI. Entonces, la izquierda no está atacando demasiado a la iglesia porque está este papa. Si vos me pones un papa de derecha y conservador, la izquierda va a atacar más profundamente a la iglesia. Ahora, yo me permito contarles como profesor de izquierda
que los mayores golpes que ha recibido la Iglesia en los últimos 200 años no fue por el socialismo, sino que fue por el liberalismo. Son los liberales los que más han atacado a la Iglesia. Y esto es historia pura, ¿no? Yo te saco los libros y te empiezo a leer todas las leyes y las cosas que han sacado en contra de la Iglesia los liberales. Entonces a mí me causan mucha simpatía los católicos que odian a la izquierda, pero aman a la derecha. Voy a decir, pero si a vos te ha sacado todo la derecha, no la izquierda, ¿quién te sacó el matrimonio? ¿Quién te sacó el divorcio? ¿Quién te sacó las tierras? ¿Quién te sacó los latifundios? ¿Quién te sacó el divorcio vincular? ¿Quién te sacó la ley de educación obligatoria, laica y gratuita? 1420. Fueron los liberales, fue Sarmiento, fue Mitre, fue Avellaneda, fue Roca, fueron los liberales los que le sacaron a la Iglesia todo. Entonces a mí me llama mucho la atención que haya católicos que están más preocupados por lo que hace la izquierda, pero siempre son los que sufren por lo que hace la derecha. ¿Cuándo vino el aborto a la Argentina? ¿Con la zurda de Cristina o con el derechoso de Macri? ¿Quién trajo el debate del aborto a la palestra en la Argentina? Fue Macri. ¿Cuándo es que el feminismo empezó a cobrar fuerza? Con Macri. ¿Cuándo es que se instaló el lenguaje inclusivo? Con Macri. ¿Se entiende? Sí. Entonces, no es que yo digo que Macri está mal y Cristina está bien. Lo que yo digo es, hay que tener cuidado en los dos frentes. ¿Por qué pensar que la salida es el liberalismo? Si el liberalismo es el enemigo de la Iglesia desde el comienzo. Bueno, ahí es donde yo no entiendo. Ahí es donde a mí se me queman los libros y digo, bueno, no sé. No sé cómo explicarlo, ¿no? No sé si hay alguna explicación. Sí, no. Pues es que también yo creo que las personas están es como con un partido político más que buscando la verdad, ¿no? Que buscando lo que debe ser. Entonces se Están más afilian preocupados. y ya se ciegan, ¿no? Es como que se ciega todo lo que esté mal del partido, no importa porque yo soy de este partido y no es como esa búsqueda de la verdad. Están más preocupados por lo político que por lo espiritual. ¿Sí? Ahora, curiosamente, ¿no? Mirá, esto es muy curioso. Se hacen católicos, vamos a poner un paradigma, que es una persona que yo aprecio mucho, es Lupe Batallán. Lupe Batallán. Ella empezó la defensa de la vida siendo atea. Era atea ella. Y se bautizó católica hace un par de años, creo que hace un año y medio o dos, más de 2 años no lleva de católica la Lupe. Tras eso, muchos se hicieron católicos porque identificaron la lucha pro vida, era la lucha católica, era la Iglesia Católica la que iba enfrente de la defensa de la vida. Entonces muchos, por ese argumento social o político y de valores y moral, se hicieron católicos. Y razonan así, ellos dicen, la defensa de la vida es en contra de la izquierda. Este es el razonamiento que hacen ellos, es un razonamiento muy simple, dicen. El aborto es de izquierda. El lenguaje inclusivo y el género son la izquierda. Y para combatir a la izquierda está la derecha. Y derecha es Laje. Y derecha es Márquez. Y derecha es Milei. Y derecha es Iturralde, Iturrieta y todos los otros. Y la Mamela y la Lupe. Y eso es derecha. Como el diablo es de izquierda, Dios es de derecha. Entonces nosotros tenemos que aprender la palabra de Dios suscribiéndonos en los canales de la derecha. Y ellos, los de la derecha, nos van a transmitir la palabra de Dios. Entonces nosotros vamos a defender el cristianismo con los argumentos de la derecha. Se hicieron católicos con argumentos políticos
pero no quieren leer las ideas políticas de la iglesia. Entonces ellos piensan que la palabra de Dios baja por el canal del AGE, no por lo que dice la doctrina social de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y yo lo adoro, Agustín, es mi amigo. Pero Agustín, vos le preguntas a Agustín, Agustín, vos sos representante de la Iglesia Católica en la tierra, y él te va a decir que no, yo no quiero hacer eso. No me sigan así, porque yo no soy eso, yo no quiero ser eso, te va a decir Agustín Laje, ¿me entendés? Claro. Pero él lo dice. Él le dice a los católicos, miren, yo no soy teólogo, no soy religioso, no vengan a buscar en mí un defensor de la Iglesia Católica porque no lo soy. Entonces yo le digo a mis hermanos católicos, ¿por qué van a buscar en ellos lo que ellos no quieren ser? ¿Y por qué no van a buscar en la doctrina social de la Iglesia lo que la Iglesia les ofrece para tener como argumento? Si la Iglesia Católica tiene un pensamiento social y vos tenés que dar una lucha social, ¿a quién tenés que leer? ¿A Nicolás Márquez o a Juan, o a Juan 23 o a Pablo VI? Vos tenés que leer lo que dice Jonathan Ramos o lo que dice Juan Pablo II. Pero es simple, es simple. Si yo soy peronista, tengo que leer a Perón. Si yo soy marxista, tengo que leer a Marx. Si soy liberal, tengo que leer a Hayek. Y si soy católico, tengo que leer la doctrina católica. Y si soy católico y quiero defender la doctrina católica con las ideas de la escuela austríaca, me parece que hay algo que yo no estoy entendiendo entonces. Claro. Es ahí donde yo llego. Digo, vamos a utilizar el sentido común y vamos a decir, che, pero ¿cómo es esto? Si vos querés defender la fe católica, ¿por qué no utilizar las ideas de la Iglesia Católica? Entonces, vos tenés ahí algunos que se presentan como ultra católicos y conservadores y están a favor de la libre portación de armas, que es condenada por la doctrina social de la Iglesia. Y hay otros que se dicen católicos y están a favor de la venta de órganos, que está condenado por la doctrina católica. Y hay otros que se piensan católicos y están a favor de la pena de muerte. Y la doctrina católica está en contra. Entonces, yo digo, a ver, bienvenidos al luteranismo. Yo le dije a una amiga, no voy a decir el nombre, pero es una amiga muy querida acá en Salta, que me acompaña en Canal 7 siempre, que ella quiere convencerme a mí de la pena de muerte y quiere convencerme de la libre portación de armas, ¿no? Entonces yo en el debate que tuve con ella le digo, mirá, yo me estoy basando en esto, ¿eh? Ah, no, yo en ese tema a mí no me gusta lo que dice la iglesia en ese tema. Entonces le dije, bueno, bienvenida al luteranismo. Si vos vas a decidir qué cosa vas a tomar y qué cosa no vas a tomar, entonces bienvenida al luteranismo. Porque ella me dice, no, yo prefiero leer la Biblia y ver lo que dice la Biblia, no lo que dice la iglesia. Bueno, entonces hacete luterana, bienvenida al luteranismo, porque así razonamos los luteranos. Entonces yo digo, tengan cuidado los católicos que creen que se puede defender el catolicismo con cualquier idea y con cualquier sistema y con cualquier pensamiento. La Iglesia Católica, si no lo saben, tiene un magisterio y ese magisterio enseña de manera ordinaria y de manera extraordinaria. De manera ordinaria, el magisterio enseña a través de las encíclicas y del catecismo, y de manera extraordinaria a través de homilías, pronunciaciones, discursos de radios, de tele, comunicados, Twitter, Instagram y lo que sea. Entonces la iglesia en su magisterio tiene los medios ordinarios y extraordinarios, y todos los católicos están obligados a atender y a consultar lo que dice su magisterio. No es buen católico el que dice, no, yo soy católico a mi manera, ¿eh? Lo que diga el magisterio a mí no me importa, a mí me importa cómo pienso yo. Eso es luterano, vos sos un luterano, vos pensás así y sos un protestante, no sos un católico. Sos un protestante que está dentro de la Iglesia Católica. Y es que eso está lleno, o sea, tú vas y ves
digamos que ahorita como el pensamiento católico es muy ir a misa los domingos y ya, o sea, con eso es suficiente, ¿no? Y es preocupante porque no nos estamos quedando sin católicos reales, o sea, realmente el problema es que nos toca evangelizar ahora a los católicos, ¿no? Estamos en esas, porque no nos representan, o sea, realmente una persona va y habla con otra y lo que tú dices y hasta peor, o sea, yo he escuchado católicos que dicen que están a favor del aborto, por ejemplo, y uno dice, pero ¿cómo? O sea, no tiene ¿De dónde? sentido. Mirá, Aquí, o sea, aquí en Colombia tú escuchas y es eso, o sea, la gente dice eso, yo estoy a favor, me gusta la iglesia, pero es que el aborto sí me parece que tiene sentido, y no, pero ¿cómo así? mirá, yo te cuento, nosotros estuvimos en una gira en Bolivia, junto con mi Ujú, hermano Guillermo Ramadán. En la gira, el 99% del público que nos ha recibido eran evangélicos, ¿no? Bien, porque no se dice evangelista. Dice, te dicen, yo tengo un amigo que es evangelista, no, se dice evangélico, ¿no? ujú, Porque evangelista es el que evangeliza, que puede ser católico o evangélico. El evangelista es el que tiene el ministerio de la evangelización. El que practica una religión cristiana no católica no se llama evangelista, se llama evangélico. Bien, entonces eran iglesias evangélicas. Y en Cochabamba, en una de esas noches que, bueno, ahí está mi novia mirando, no sé, ella le contaba, pasé una noche tremenda porque la comida en Cochabamba es bastante fuerte, ¿no? Y estábamos con un pastor que nos llevó a comer, habían otros teólogos, estaba Guillermo, estaba Yesenia y un par de amigos más, Edgar. Y escucho un teólogo que me dice, un teólogo, ¿no? Me dice, vos sabés que yo soy experto en los dinosaurios, me dice. O sea, yo estudio los dinosaurios en la Biblia. Y yo le digo, pero yo nunca había escuchado, ¿me entendés? Sí, sí, yo pasé 10 años de mi vida estudiando los dinosaurios. Entonces yo le digo, con la inocencia de todo el mundo, le digo, che, hermano, discúlpame, ese no es un tema teológico. O sea, la teología no se pregunta, ese tema no es un tema teológico. No está dentro de la neumatología ni de la cristología, ¿no? No hay un tratado de los dinosaurios en la confesión de fe de Westminster, ¿me entendés? No es un tema teológico. Será un tema científico, en todo caso, porque la ciencia sí estudia los dinosaurios, pero no la teología. Bueno, quedó. Y me quedó en la cabeza. Entonces hicieron un evento enorme con miles de personas en el CONEC, donde me invitaron, fui como el invitado de honor del evento, ¿no es cierto? Fui el invitado principal. Y me tocó abrir y cerrar el Congreso. Y cuando lo cierro al Congreso, doy un ejemplo, porque había un teólogo que me invitó a almorzar y que era uno de los vicepresidentes del CONEC, que me decía, mirá, yo estudio las cosas que quieren los alumnos. Si los alumnos se preguntan por los ovnis, y yo tengo que estudiar los ovnis en la Biblia. Y si los alumnos se preguntan si Adán tenía ombligo, yo tengo que estudiar el ombligo de Adán. O si era manzana o durano, o si era serpiente, culebra o gusano. Bueno, entonces yo comienzo la exposición diciendo, miren, nosotros no estamos para responder a cualquier pregunta, nosotros estamos para enseñarle a nuestros alumnos a que se hagan buenas preguntas. ¿Yo para qué voy a pasar 10 años investigando si Adán tenía ombligo o no, si yo puedo enseñarle a mi alumno a no leer literalmente el Génesis? O sea, es tan simple como eso. Se le enseña a no Claro. leer literal y te ahorra investigar si Adán tenía o no tenía ombligo. Entonces puse el ejemplo de los dinosaurios. Y les dije así, ahí me miraron así como raro, ¿no? Les dije, eran como
no sé, miles de personas. Les dije, con el micrófono en la mano, así. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio en Miqueas? El mensaje del Evangelio en Oseas. ¿Quién es Cristo en el Apocalipsis? ¿Cómo presenta a la cristología Pedro en la carta de Pedro? Nadie me respondió. Entonces le dije, ustedes son expertos en los dinosaurios, en el ombligo de Adán y en los ovnis, y no saben explicar el Evangelio en la carta de Pablo. Entonces le digo, pero ustedes, ¿qué clase de teología hacen? Si la Biblia no fue escrita para que sepamos de los dinosaurios, fue escrita para que conozcamos el Evangelio. Entonces me hiciste acordar, porque yo fui a Bolivia a predicarle el Evangelio a los evangélicos. Entonces, fíjate vos en la situación en la que estamos nosotros, que le tenés que predicar el catecismo de la iglesia a los católicos, porque no lo saben. No, no lo saben. Y algo también que me ha impresionado mucho es sobre todo el Vaticano II. Es impresionante cómo todavía no se ha podido aplicar lo que dice, ¿no? Y la gente, uno les dice cosas que salen en Vaticano II y son impresionados. Es como, pero ¿eso dónde sale? ¿Cómo así? Así, o sea, y no, y también digamos que el problema con los mismos, pues como con esa batalla entre los curas y los laicos, ¿no? El papel de cómo debemos unirnos para trabajar juntos, o sea, es una misma iglesia y hay una lucha ahí entre poderes muy, muy triste realmente. A mí lo que más me preocupa, querida María, es la identidad. Yo soy un filósofo defensor de la identidad en todos los aspectos. El principio de identidad en la lógica, la identidad biológica en contra del género, la identidad cultural en contra del globalismo y la identidad religiosa en contra del satanismo. Paso a explicarte. El tema fundamental de la actualidad es entender qué es la identidad. ¿Qué es la identidad? Y nos quedemos en lo religioso. ¿Qué es la identidad en lo religioso? Que hay una manera de ser católico que es válida, siguiendo el pensamiento católico, y todo lo que va en contra de ese pensamiento no puede ser tolerado como católico. Ahora, yo necesito, por una cuestión hasta psicológica, que cuando hablo con un católico me responda como católico. Hasta por una cuestión, no sé, de neurosis, lo que vos quieras. Si yo hablo con un marxista, yo necesito que sea marxista. Si el marxista me sale con ideas liberales, a mí me descoloca, yo no sé con quién estoy hablando. A mí me pasó, yo soy miembro de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina, la IEMA, Iglesia Evangélica Metodista Argentina. La Iglesia Evangélica Metodista Argentina estuvo gobernada en Salta 12 años por pastores que eran bautistas y que predicaban una teología bautista y que iban en contra de la doctrina metodista. O sea, el pastor de la iglesia metodista estaba en contra de la doctrina metodista. Entonces yo ya de chico, vos te podés imaginar, yo ya de chico, se ríe mi amigo Nicolás, ahí está Nico, ¿qué haces Nico? Bueno, me encanta, está toda la gente que amo, me está viendo, así que bueno, me encanta. Eh, Me pasó que le decía al pastor, pastor, vos sos bautista, sí, ¿y por qué no te vas a la iglesia bautista a predicar teología bautista? Es una falta de respeto que yo me haga cura católico y en la homilía de la misa yo predique la doctrina de Lutero. Es una falta ética, es una falta de respeto. Si yo voy a predicarle a un público católico, yo tengo que enseñar doctrina católica. Esto es de sentido común. Entonces, yo necesito que los católicos me respondan como católicos y que sean católicos. ¿Por qué? Porque el diálogo tiene sentido cuando vos respondés a tu identidad. Vos no podés decir, como decía el Chavo, es de tamarindo, pero sabe a limón, pero parece de naranja. ¿Te acordás que el Chavo decía así, con las aguas Sí. frescas?
Bueno, vos no podés ser como las aguas frescas del Chavo. Perdón por el ejemplo, qué sé yo, no sé, Nico, perdón. Nico está acostumbrado a que mis ejemplos sean muy filosóficos, así yo a esta hora le estoy tirando el Chavo, porque en general a esta hora yo estoy viendo el Chavo, ¿no? Bueno, un secreto, yo duermo viendo el Chavo. Entonces, lo que pasa con esto es que vos no podés decir yo parezco católico, soy liberal, pero respondo como socialista. No, vos tenés que tener una coherencia en tu identidad. Y si vos decidiste pertenecer a esa iglesia, vos tenés que estudiar lo que piensa esa iglesia y predicar lo que dice esa iglesia. ¿No te gusta? Hacete protestante. Es así de simple. Vos decís, no, no me gusta cómo piensa la iglesia. Y bueno, entonces no te quedes ahí adentro, porque los que se quedan adentro de la iglesia católica, no pensando como católico, le hacen más daño que bien. Claro. ¿Qué beneficio le hace a alguien, un cura? Vos debés conocer cura que no predican la doctrina católica. Muchos. ¿Ve? ¿Le hacen un bien a la iglesia? No, terrible. ¿Me entendés? Porque dañan la conciencia. Es una mentira. Porque la señora que te va a escuchar, ella no tiene la preparación para discernir si lo que vos estás diciendo es correcto o no. Ella va a tender a creerte lo que vos digas. Entonces, si vos no le abrís los ojos, es más, yo lo respetaría si él, antes de comenzar la homilía, dice, mire muchacho, la doctrina católica no me interesa, voy a dar una homilía según mi propia perspectiva. Bueno, sería más respetable porque la gente por lo menos lo escucharía con los ojos abiertos. Pero si él engaña, es como el profesor que es marxista, pero no dice que es marxista. Entonces presenta la clase como si esa fuese la pura verdad. No, decile que les estás enseñando marxismo. Así le digo a mis colegas. Vos les estás enseñando marxismo, no le digas esta es la historia. Vos decirle, esta es la interpretación que hace Marx de la historia. Para que el alumno sepa desde dónde vos estás hablando. ¿Entendés cuál es mi postura? Mi postura es que hay que respetar Claro. la identidad y hay que hablar según la identidad que uno tiene. Entonces yo ya sé con quién estoy hablando. Si vos me decís, soy Sí. católica, me responde que de la escuela austríaca, ¿yo con quién estoy hablando entonces? Entonces vos qué decís, me estoy haciendo muy dogmático, che. Te estás volviendo católico. ¿Así razonan los católicos? No, no, es que ese Ah, es el problema. O sea, si ah, tú ves, por ejemplo, en los mismos curas, o sea, no solamente en la homilía, sino también la manera en que hacen la misa, uno ve y uno dice, pero oiga, hay unas, o sea, también hay una manera de hacer la misa y empiezan a meterle homilías adicionales y entonces una oración aquí, donde se toca hacer silencio, no hacen silencio y todo eso en parte sí es engañar porque la gente no sabe cómo debería ser y pues están confiando en la persona que está ahí de frente, ¿no? porque supuestamente él es el que sabe, ¿no? Mm. Mira, yo cursé ética y filosofía de la religión con un doctor en filosofía que es muy amigo mío, Carlos Pagano, y las clases de él eran dedicarse a erosionar la doctrina y el magisterio católico. Él dice, yo vengo a combatir el clericalismo, decía él, ¿no? Pero bueno. Eh, y vos sabés que me llamaba mucho la atención porque todas las críticas que se le puedan hacer a la doctrina católica no pueden ser católicas. No, no existe la posibilidad de criticar católicamente la doctrina católica. Entonces, ¿qué es lo que queda? Que los que critican la doctrina católica la hacen desde el protestantismo en teología y desde el liberalismo en filosofía. O desde el socialismo, digamos. Eh, Sinceramente, yo siempre hago este llamado. De decir, eh, vos podés ser luterano a tu manera, porque el luteranismo te permite ser luterano a tu manera. Vos podés ser metodista a tu manera, porque el metodismo te permite ser metodista a tu manera. El protestantismo es un poquito más flexible, salvo las denominaciones que son confesionales. Pero vos no podés ser católico a tu manera.
porque la religión católica no está hecha para ser católico a tu manera, no está hecha para eso. Entonces yo siempre, yo estoy en proceso de meditación y de reflexión, ¿no? Pero yo, ¿por qué no puedo dar el paso a la Iglesia Católica? Porque mi doctrina de la salvación es de salvación por gracia, por la sola fe. Esa es la doctrina que mi conciencia me dicta que es la correcta. Si yo doy el paso y me hago católico, teniendo esa doctrina como verdadera en la cabeza, yo voy a cometer un error. No porque sea un error hacerse católico, sino porque es un error ingresar sin estar dispuesto a pensar como católico. Ese es el error. Claro. Entonces, yo no puedo dar ese paso si mi conciencia no me dictamina que la doctrina católica es 100% verdadera. Mientras yo no tenga esa Sí, eso convicción, es, no eso es puedo dar el paso. Yo no puedo dar el paso para ver qué onda. claro. Sí, no, hay que ser coherentes, o sea, realmente hasta uno no verlo, no puede, pero la gente adentro sí, o sea, yo creo que el cuestionamiento si uno es católico sería más bien, o sea, uno puede criticar es el no cumplir lo que dice la doctrina, ¿no? Ahí Pero no sí, la doctrina. pero claro, Pero no la doctrina. Mira, yo te voy a contar algo que te va a hacer enojar. Vas a sentir mucha bronca. En un momento de crisis espiritual, tuve un ataque y me quise empezar a caminar hacia la Iglesia Católica y hablé con un cura que es doctor en teología, amigo mío de Salta. Y le dije, mira, yo tengo muchas objeciones, pero si yo las resuelvo, entro a la iglesia. O sea, mi objetivo es resolver esas objeciones, no quedarme con las objeciones. Pero no me va a decir cualquier cosa. Entonces, no es que un cura va a venir y me va a recitar de memoria el catecismo y ya resolvió mis objeciones. Son objeciones difíciles de responder. Entonces yo necesito que vos te tomes el tiempo de escuchar mis objeciones y las resuelvas. ¿Y para qué querés que te escuche las objeciones? Porque me quiero hacer católico. No, no te hagas católico. Si vos sos perfecto haciendo en la reforma, estás perfecto. Vos ayudás mucho a Salta y al mundo siendo reformado. No te hagas católico si estás bien así, me dice. ¿qué tal, ah? Qué buena ayuda el catolicismo. Y bueno, le No, es, cuento. Claro, y le cuento a mi amigo Guillermo, ¿viste? Le digo, che, me pasó esto. Me dice, sabe que no es un buen cura, pero ¿sabes por qué no? Porque si él cree que la salvación está en la Iglesia Católica y no te permite entrar, entonces porque él no quiere que vos te salves, me dice. claro. O no cree, o en el fondo no es católico, porque no cree lo que profesa, ¿no? O sea, si te da la opinión de que no te entres, es porque él no, en el fondo no cree, ¿no? O no se quiso tomar el trabajo de responderme, por pereza. Complicado. Pero escúchame, yo una vez escuché a Fernando Casanova, que fue un evangélico que se hizo católico, que contaba que le pasó más o menos lo mismo. Y dije, no, debe ser que está inventando. Cuando me pasó, dije, este Fernando tenía razón. Hay curas católicos que son así, que hacen eso, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo he estado en No, es clase. que, Ah, no, te iba a contar que también me ha pasado mucho con la parte de la confesión, por ejemplo. Es impresionante cómo tú vas a una misa, se supone que uno tiene que estar confesado para poder comulgar, ¿no? Y no hay confesiones, o sea, tú tienes que buscar por todas partes, por lo menos acá en Colombia, es muy poco las iglesias que tengan como unos horarios de confesión estables en los que tú sepas que puedes ir a ciertas horas. No, o sea, hay veces que te toca y hay veces uno va un domingo y no puede comulgar porque termina, porque no hay dónde confesar, ¿sí entiendes? O sea, y uno dice, pero esto no tiene sentido, o sea, si la misma doctrina indica que uno no puede comulgar en pecado mortal y no se toman el trabajo y hay curas que no les gusta confesar, o sea, uno va y les dice, ¿me confiesas? No, no quiero, no les gusta. no, bueno. Claro, no, yo no, a mi paciencia hasta ahí no llega, che.
eh, y le decía a Pagano, al profesor que militaba en contra de la iglesia prácticamente en la materia, en la Universidad Católica de Salta, le digo, vos pensás igual que yo, y me encanta cómo pensás, pero yo soy luterano, ¿eh? No sé, viste, es como decir, bueno, vos fijate, Terminó, yo soy terminaste luterano, llevándolo al luteranismo, porque, sí, pero ¿no estaría mejor ahí? claro, pues si es lo que piensa. ¿Para qué sirve un luterano ahí adentro? Mm. Porque genera confusión, eso sí genera confusión, porque si a doña Rosa un cura le dice una cosa y el otro le dice otra, ¿y cómo queda la conciencia de esa persona? También es cierto que hay que tener esa coherencia. Por eso el protestantismo es muy peligroso, porque como no tiene magisterio, no hay unidad y no hay coherencia. Es muy difícil transitar la fe cristiana de esa manera. Una Muy pregunta, no difícil. sé si se pueda contestar acá, pero ¿tú cómo ves la parte de la Eucaristía? O sea, tú te has qué pena la pregunta, pero yo creo que es fundamental uno, pues, como católico, entender que ahí está la presencia viva de Cristo. ¿Eso es algo que también te cuestiona, como en el momento de pensar, en el catolicismo? Sí, sí, es un tema que a mí me importa. No tengo problemas. Yo creo que si resuelvo el tema de la gracia, no va a ser un problema el de la Eucaristía. Pero vos sabés que nunca he comulgado. Nunca he tenido la hostia en mi boca, digamos. Ujú, Porque mi papá me educó muy bien. Mi papá fue, es y será evangélico toda su vida, metodista, pero mi papá era muy sensato. Es muy sensato, ¿no? Pero lo fue en ese momento. Él me decía, vos anda a la misa, escuchá la homilía, atendé, si te querés cantar las canciones, cantalas, cuando se le cante a la Virgen, no la cantes, pero a Jesús sí cantale. Me explicaba todo, ¿me entendés? Y me decía, no comulgues. Eh, ¿tu papá entonces era yo no, claro, católico mi papá no era católico, no lo es, yo tampoco lo era, pero él me permitía que yo vaya a la misa, pero sin comulgar. para Entonces me decía, conocer, o ah, era para conocer, para que conocieras cómo era él la misa? quería que yo escuche la palabra de Dios en la homilía, Ya. pero él se daba cuenta que me hacía pecar si yo comulgaba, porque no había hecho la primera comunión. Ujú. Entonces no tenía sentido que yo... Y nunca fui. Vos sabés que yo no sé lo que es tener una hostia en la boca. No sé lo que es. Y, y vamos a suponer que es cierto que ahí está el cuerpo y la sangre de Jesús. Yo no lo probé, no lo probé. Eh, y no puedo hacerlo porque yo tengo mucha gente que me dice, dale, animate y hacelo y probá y ve qué onda. Mm, No puedo, le digo, no puedo hacer eso de ir a jugar. claro. A ver, porque es una cuestión, yo soy muy lógico en eso, ¿me entendés? O sea, si yo voy ahí a buscar algo, es porque yo sé que esa es la iglesia de Cristo. Ahora, si yo sé que esa es la iglesia de Cristo, voy y hago la catequesis, hago la primera comunión y comulgo como Dios manda. ¿Me entendés? O sea, si yo voy a Claro. buscar a Cristo en la Eucaristía católica de esa manera, es porque yo sé que la iglesia católica es la única iglesia de Cristo. Si no, ¿para qué voy a ir ahí? Me voy a comer el pan bautista o metodista o anglicano. ¿Se entiende? Ujú. Digamos, yo considero que tengo que hacer eso porque eso es especial porque esa es la iglesia de Cristo, si no, no sería especial. Sino, ¿qué tiene de especial ese pan que no es el metodista o el luterano? ¿Qué tiene de distinto ese pan? Claro. ¿Me entendés o no? Entonces Ujú. digo, si yo voy a ir con eso a buscar algo especial, entonces yo lo tengo que hacer como lo tengo que hacer. Y si no estoy dispuesto a hacer lo que tengo que hacer para hacer la primera comunión, entonces yo no puedo ir a jugar. Entonces no hay espacio para que en la reflexión yo vaya a ver qué onda.
Claro. Qué sé yo, no sé, para mí será que yo soy muy filósofo en eso, ¿viste? Y me planteo todos esos temas, no puedo hacer cualquier cosa y decir, bueno, sí, vamos y... No, mira que ahí a mí me pasó algo, porque yo hace poco realmente comulgué, o sea, hace 4 años fue que yo decidí hacer mi primera comunión ya de grande. Y algo que me impresionaba mucho era ver cómo las personas comulgan como si fuera cualquier cosa, ¿sí? Y yo pensaba mucho eso, o sea, yo decía, si realmente los católicos creen que aquí está el cuerpo y la sangre de Cristo, ¿cómo pasan a comulgar como si fuera, o sea, hay veces se sacan el chicle y comen y vuelven a metérselo y yo digo, pero, o sea, eso es no tener conciencia de lo que uno está haciendo, ¿no? Y eso a mí me llamaba mucho la atención cuando yo por primera vez comulgué, también como sentir eso tan especial y decir, qué susto que a uno se le vaya como esa claridad de lo que uno siente que está viviendo, porque también a lo largo de hacerlo tantas veces se pierde, ¿no? Se Y pierde la tú ves magia. mucho eso. Los católicos, por ejemplo, se supone que uno no debe comer por lo menos 1 hora antes, ¿no? Pues eso ha ido cambiando, pero ahorita es 1 hora antes tener el ayuno. Y he tenido compañeros que literalmente mientras van a la misa están comiendo y uno les dice, oye, pero me dicen, ay, ¿eso qué importa? ¿Eso qué importa? O sea, es como, es decepcionante realmente. Se convirtió en un trámite. Yo les digo, yo les voy a hablar a los católicos que están escuchando, ¿no? Si la Iglesia Católica es la verdadera, comulgar es lo más importante y lo más mágico que le puede pasar a un ser humano. Así lo veo yo. A ver, si vos te pones a pensar que ese es, no que parece, no que representa, no que simboliza, es. La doctrina católica es que es el cuerpo, con toda la carga que significa es. O sea, cuando la Iglesia Católica dice esto es mi cuerpo, el es significa tanto como que yo diga esto es un celular, así, Claro. de la misma manera. O sea, no es que esto es más real como celular que esa Eucaristía como Cristo. Mm. Es la misma realidad. Es la misma, es el mismo tipo de realidad. Cuando dice es mi cuerpo, es el cuerpo. Vos estás comiendo el cuerpo. O sea, no sé si se entiende. Estás comiendo el cuerpo de Cristo. No estás comiendo algo que representa el cuerpo, que simboliza el cuerpo. Es el cuerpo. Estás comiendo el cuerpo de Cristo. Ahora, si vos te pones a pensar que Cristo es el Redentor, es el que ha creado el universo, el que ha creado los cielos y la tierra, y vos estás masticando al creador de los cielos y de la tierra, hay algo más mágico que masticar al creador del universo. Entonces, no puede ser un acto que uno dice, bueno, sí, es un trámite, ¿viste? Ujú. Ahí es donde yo me pregunto, no, pero no es caníbal, porque es claro, no, porque no es físicamente el cuerpo. O sea, Ujú. lo físico es lo accidental, estamos hablando de lo sustancial. ¿Sí? Se mantiene la apariencia de pan, pero Ujú. ya no es pan, dejó de ser pan. Accidentalmente mantiene todos los accidentes del pan, pero sustancialmente no es pan. Entonces no es canibalismo porque no, o sea, no estás masticando sangre. Sí y no, sí metafísicamente, no físicamente. Es rarísima la doctrina igual, ¿no? O sea, explicarla es bastante Qué difícil, chistoso. Y, pero no. y, perdón, con lo que estás diciendo de tu inquietud con respecto al catolicismo, en donde has, pues aparte de preguntarle a, a un cura que no te guió muy bien, ¿qué más has como buscado o en dónde has estado? Eh, Sí, hablé como... con otro, hablé Ujú. con otro cura que sí atendió, pero está muy ocupado y no nos podemos juntar para charlar. Eh, yo te soy sincera, mi pastor en la fe es mi hermano Guillermo Ramadán. Él es
me gustaría que hables con él. Él es muy, muy creyente y, bueno, nosotros salimos a comer, ¿viste? Siempre salimos a tomar algo, a comer y siempre hablamos de la fe. ¿Eres Es, católico? O él sí, él sí, él sí. ya. Bueno, es muy gracioso, ¿no? Porque una vez estábamos en un lugar así muy, muy grande, que en Salta se llama La Balcarce, donde es un lugar donde van gente, ¿viste? Bueno, a tomar, a comer, a divertirse. Ujú. Y eso pasó el año pasado. Y bueno, estábamos hablando de teología y había un montón de gente al lado de nosotros que se empezó a alejar, ¿viste? Porque no lo podían creer que nosotros estemos en un lugar donde se habla de cualquier cosa y nosotros estemos hablando de religión, ¿no? Y bueno, y ahí surgió la hipótesis de mi libro sobre Marx. Pero lo que te quería decir yo es que él es un referente para mí. Él es un referente muy grande para mí. Y bueno, hay muchos que yo admiro, ¿viste? Y bueno, yo hoy soy reformado. La doctrina, o sea, como documentos que te puedan ayudar a clarificar esa inquietud que tienes, como la postura realmente católica, porque pues a veces también los mismos católicos no la dicen muy bien, ¿no? Mirá, a mí me recomendaron leer los libros del cardenal Newman, porque Ujú, él fue anglicano y se hizo católico, entonces él sabe hablar con un protestante, sabe cuáles son las dudas que tiene un protestante, sabe cuáles son las inquietudes, ¿viste? ujú. Que él transitó, él recorrió, y además es muy, muy brillante él, ¿viste? Como es muy bueno, es muy lúcido, es muy pastoral, no es enmarañado, no tiene un lenguaje así muy complejo ni muy complicado, ¿viste? Es muy pastoral para hablar. Entonces me recomendaron que lea a Henry Newman. Y Sí, después, bueno, Santo Tomás, ¿no? claro. No, igual yo creo que el hecho así, o sea, es que es curioso que tú, siendo protestante, estés ayudando tanto al crecimiento de los católicos, porque es que sí, por ejemplo, otra cosa que uno ve mucho es esa parte, esa falta de ministerios, o sea, de que en los católicos se siente como si el único ministerio que existiera sería el ministerio litúrgico, eh, y el resto de los laicos, que somos el 80-90% de la iglesia, está asistiendo a misa y eso es todo lo que hace. O sea, hay muy pocos que realmente están ejerciendo un ministerio, ¿no? Y también es triste ver eso porque una persona, digamos, como tú, sé que tiene un campo muy grande en el protestantismo, pero ¿cómo hace una persona con todo eso, o sea, con todos esos conocimientos filosóficos y todo, poder aportar en una iglesia católica en donde es difícil para los laicos hablar, es difícil para los laicos poder tener su ministerio, ¿no? Y que sea también tan valioso como todo, como el ministerio litúrgico, laical. Mirá, yo te voy a confesar, eh, yo siempre fui muy ecuménico y nunca fui anticatólico. Nico, Jacín, si estás ahí, no me dejes mentir. Nico es el que me consuela cuando estoy muchas veces enojado, triste porque, bueno, en las redes pasan cosas también, ¿no? Pero lo que sucede es que bueno, yo me aparté de un canal muy conocido de teología o de apologética, que no vale la pena ahora mencionar, pero yo me alejé de ese canal porque empecé a notar que en ese canal solo hay discordias, ¿no? Ujú. Y, y bueno, yo hablé con esa persona y le dije, mirá, a mí me gustaría que tu canal no sea solo un canal donde se vienen los católicos y evangélicos a agarrarse a las trompadas, sino me gustaría que sea un canal donde también se pueda hablar de aquello que nos une y fortalecernos en la unidad. Me parece que sería un canal mucho más piola si podés matizar también en las cosas, ¿viste? Porque a mí me tocó, cuando yo debatía mucho contra católicos, que, que después cuando yo les pedía a esos católicos que participen en encuentros ecuménicos, yo decía, no, si yo no quiero tener ningún encuentro amistoso con ustedes, si yo a ustedes los quiero destruir, me decían, ¿viste?
Entonces, yo participé en ese canal hablando de Lutero, defendiendo a Lutero de los ataques que le había hecho un cura muy famoso acá en la Argentina, que tampoco vale la pena mencionar. Y a partir de ahí surgió una enemistad muy grande con muchos youtubers católicos que vieron mi defensa de Lutero y comenzaron a atacarme, digamos. Obviamente lo primero que hace la carne es ceder ante el ataque, te tocan la soberbia y vos querés responder y empezás a atacar vos también. Claro. Y empieza y no termina más, ¿viste? Como que te atacaste, después de un video viene el otro y vos haces el tuyo y el otro hace el otro. Y yo estuve como un año y medio en esa lucha y no me hizo bien. Espiritualmente me debilitó mucho. Y este año comenzó la carrera de teología. Este año comenzó la carrera de teología y me inscribí en la Universidad Católica de Salta a estudiar teología católica. Y estudié a los padres de la iglesia. Y dije, no, yo no. Hay algo en mi corazón que me decía, yo no puedo atacarla a la iglesia católica, no sé por qué. ¿Viste? Es una cuestión espiritual que yo sentía que no me daba paz. Nadie me va a dejar mentir. O sea, yo cuando estaba en esa lucha contra estos mal católicos, porque sinceramente después de conocer el catolicismo, yo te puedo decir que aquellos que se dedican a hacer 20 videos en contra de la reforma y atacar a la reforma y a Lutero y a destruir al protestantismo, no dan testimonio. No dan testimonio. Uno puede hacer crítica, pero no puede hacer militancia antiprotestante. Ser católico no es ser antiprotestante. Claro. ¿Se entiende la diferencia? Nadie es mejor católico por odiar más a Lutero. No es esa, la catolicidad no implica eso, no tiene que ver con eso. Entonces, hacer del odio a Lutero un ministerio y una vocación y una profesión, hoy me parece ridículo. Ya no les tengo bronca, les tengo lástima. Porque ¿qué estás sembrando vos? ¿Qué valores estás sembrando cuando sembras prejuicios contra una persona o odio contra una persona? ¿No es mejor que siembres la paz, la verdad, la misericordia, la justicia, que prediques el evangelio, que hablas de las cartas de Pablo, de las cartas de Pedro, de Apocalipsis o qué sé yo, de Hechos? La verdad es que me alejé, decidí no debatir más contra católicos. Y bueno, y ese tipo de apologética, yo te soy sincero, amiga, para mí es muy mala y no le hace bien a la iglesia ese tipo de apologética, así beligerante, militante, cizañera y ensañada. No me siento cómodo. Si yo fuese católico no los admiraría, no sentiría que le están haciendo un servicio magistral a la iglesia. Si vos querés que haya más católicos en el mundo, predica el evangelio. Predica la doctrina católica, enseña la catequesis. Que la gente odia a Lutero no va a sumarle a la iglesia católica. Nadie es más católico por odiar a Lutero. Estoy convencido de eso. ¿Vos cómo lo ves? Vos no te quiero dar nombres, pero vos más o menos sabés que hay tipos de apologetas que son así muy fanáticos y beligerantes. ¿Cómo los sentís vos? No, yo creo que tienes razón. O sea, no viene de la iglesia, o sea, no es algo real, ¿no? Esos debates que buscan destruir al otro sin tampoco escuchar qué parte tiene de verdad, ¿no? O sea, yo creo que los debates deberían lograr un poco lo que tú dices, bueno, en qué estamos en desacuerdo y cómo hacemos para entender el otro punto de vista y poder ver hasta qué punto puede tener razón el otro, ¿no? Y eso no se ve en esos debates, es cómo destruyo todo lo que mi contrincante piensa, ¿no?
Para mí eso no edifica, ¿sabes? ¿Y hace Eso no cuánto edifica. dejaste de hacer eso? Antes de viajar a la gira a Bolivia, yo ya decidí no debatir más contra apologistas católicos, por dos razones. Primero, porque los apologistas que me tocan a mí, en general siempre han perdido el tema central, el debate, y me cambiaron de tema. O sea, se van de tema, terminan hablando de otro tema, no saben debatir. Y segundo, porque no quiero herir la conciencia de un hermano católico que esté escuchando ahí y yo el día de mañana tener que hacer 20 videos diciendo que me equivoqué, que dije Claro. algo que no tenía que decir y encima pedí perdón por lo que hice. Entonces, antes de pedir perdón por el error o el posible error que yo llegase a cometer, prefiero no cometerlo al error y ya está. Y guardar un sano silencio y una sana prudencia hasta que mi corazón y mi conciencia resuelvan en integridad cuál es la verdad. Mientras tanto, no puedo. ¿Qué voy a debatir si yo no estoy seguro? Es absurdo, es casi una falta de respeto. Claro. Bueno, eso lo he decidido, ¿viste? Casi lo fue meditando con el corazón, ¿viste? De qué es lo que le da paz a mi corazón, qué es lo que yo me siento más cómodo, qué es lo que me hace bien, qué es lo que me edifica y qué es lo que me alimenta, ¿viste? Y yo me daba cuenta, y es más, siempre que fui a ese canal, siempre hubo bardo, porque es como, yo no me sentiría orgulloso de tener un canal donde la gente viene a pelearse, nada más. No me parece un canal que sume, que aporte, ¿viste? Claro. Eh, hacer de Yo la creo que apologética una... yo creo que la gente que ve también ese tipo de debates termina o sea, si yo soy católica, yo voy a estar todo el tiempo esperando que el católico le gane al protestante, ¿no? Y el que es protestante esperando que el protestante le gane al católico, pero realmente no es nada constructivo, ¿no? No. ¿Quién, ¿Quién puede convertirse en católico por un debate? Yo soy profe en un seminario donde estudian los futuros sacerdotes. Y yo soy profesor. Yo los respeto mucho, ¿viste? Y una vez estábamos por leer a Nietzsche en mi materia. Entonces un seminarista levanta la mano y dice, profe, no leamos a Nietzsche, vamos a perder la fe. Ah, entonces vos no tenés fe, le digo, si vos perdés la fe leyendo a Nietzsche, ¿quién pierde la fe leyendo a Nietzsche? O a Marx, o a cualquiera, o a Darwin, ¿me entendés? ¿Qué clase de fe tenés vos? Pero igual, yo sé que hay que cuidar la conciencia de la gente porque no todos tienen la preparación para discernir lo que estás diciendo. Yo fui muy imprudente durante mucho tiempo. Por la soberbia, yo hablaba de cosas que eran resbalosas y ambiguas. Y claro, yo no me daba cuenta que al decir cosas que son ambiguas, muchas veces pude lastimar la conciencia de alguien que no estaba preparado para entender lo que yo estaba diciendo, ¿no? En particular, una vez una chica de la Universidad Católica me pidió que yo le conceda una entrevista para hacer un trabajo práctico sobre el suicidio. Y la entrevista duró 1 hora y media, termina la entrevista de Zoom y la chica me dice, no se grabó la entrevista. Entonces yo me quería morir. Entonces le digo, bueno, a la noche vuelvo, porque yo me tenía que ir a trabajar. Digo, a la noche vuelvo y hacemos la entrevista de nuevo. Con la mejor cara, ¿viste? De papalusa que pude poner. ¿Viste? Me lavo la cara así, cansado y todo. Y digo, bueno, vamos a hacer la entrevista de nuevo. Y hablando del suicidio, yo dije, el suicidio es algo muy importante, no es bueno, pero es algo muy importante en la vida de una persona tratarlo. Y puse el ejemplo de Jesús en el sentido de que era un pseudo suicidio porque Jesús entregó su vida. Nadie se la quita, sino que Él la pone. Claro, técnicamente no es un suicidio, pero es algo como que Él no se la quita, sino que Él la da. Y claro, yo
más o menos como que dejé entrever que Jesús se había suicidado, pero en el contexto, vos ves el video en el contexto y se entiende qué es lo que estoy queriendo decir, aunque quizás no utilice las mejores palabras. Recortaron ese fragmento y empezaron a difundir que yo enseño que Jesús se suicidó. ¿Me entendés? Y bueno, yo sé que el que recorta eso tiene mala fe, pero yo también pude haber sido un poquito más prudente. Claro. Es que también es difícil, ¿no? Están en los medios, pueden coger cualquier parte y malinterpretarla, manipularla, que es un poco lo que le pasa al Papa Francisco, ¿no? Realmente lo sacan siempre de contexto, o sea, es que... Me siento totalmente identificado con el Papa. De hecho, yo ese día, no sé si lo dije, la clase de gente que ataca al Papa es la misma clase de gente que me ataca a mí, digamos, Claro. ¿no? ¿Viste? Jonathan dijo eso, es como, yo me lo imagino así, no te vas a reír, pero yo me imagino que hay una mujer con el bebé en los brazos que le dice, te voy a comer, y le da un besito. Y la vecina llama a la policía porque la vecina es antropófaga, se lo quiere comer al chico. Sí. ¿Me entendés? O sea, entender un poco el contexto, el género literario, las cosas que se Pero yo dicen. creo que las personas que lo sacan de contexto saben lo que están haciendo, ¿no? O sea, no creo que sean Tienen mala por fe. inocencia o porque en serio quieran mostrar algo. Tienen mala fe. Tienen mala fe. Se dan cuenta por qué lo estás diciendo y en qué contexto. Pero tienen mala fe. Por eso te digo, esa clase de católicos son lo peor que hay. Porque se presentan como que son los defensores del catolicismo, los caballeros de la fe, ¿viste? Los legendarios, así, gibelinos del siglo XXI. Y para mí le hacen mucho daño, pero sobre todo porque te enseñan la verdad, pero con el objetivo de que odies a alguien, o te siembran prejuicios en contra de alguien, ¿viste? Claro. Y yo la verdad que yo no necesito que el evangélico tenga prejuicios o que el católico tenga prejuicios. Yo necesito que se acerquen y que dialoguen sin prejuicios, ¿viste? Con buena fe. Y de ese diálogo puede salir algo más constructivo que el prejuicio, ¿viste? ¿Qué sé yo? Yo me siento ahora mucho más libre y mucho más sano emocionalmente para poder encarar las cosas de esta manera y me siento en paz. Me siento en una paz total. Y esa paz me permite a mí hablar de la verdad sin rencores, sin resentimientos y sin malicia. Entonces me siento bien, me siento libre y me siento en paz. Y esa paz no la negocio por nada del mundo. Mi ego no me va a hacer caer en la trampa de yo por ganarle un debate a un católico para sentirme un buen reformado, yo perder la paz que tengo ahora. No. Para eso no, yo voy a debatir con ateos y con marxistas y con abortistas sí, con socialistas, con ellos sí voy a debatir y voy a poner todo mi empeño en ganar el debate. Porque ganarle a un marxista no me quita la paz. Vencer a un socialista o un liberal no me quita la paz. Pero esta paz no la negocio debatiendo con un hermano cristiano que se puede hablar de las diferencias sin ese show, porque termina siendo un show el debate es de gente morbosa, Sí. que alimenta el ego, no alimenta el espíritu. La gente cuando sale de esos debates no sale alimentada espiritualmente. Se alimenta la carne, el ego y la vanidad, nada más. Es así lo pienso yo. Che, bueno, ¿qué tal? ¿Te gustó la charla? Sí, muy, muy chévere, muchas gracias. Bueno, ya la subimos entonces en todos los canales posibles, ¿eh? Listo. Igual sí, sí quisiera, pero bueno, más adelante, pero porque quisiera que me ayudaras un poco. Yo siendo católica realmente siento que necesitamos una ayuda. Hemos estado trabajando en nuestro canal y todo, organizando una propuesta, pues ahorita a raíz del sínodo que propone el Papa, que como laicos nos invita, ¿no? A hablen, propongan. Y tenemos una propuesta que, bueno, me gustaría después comentártela porque sí creo que podrías aportar bastante, una perspectiva un poco externa de la iglesia, pero creo que es necesaria. Con Pero todo creo gusto, que en otra ocasión. con todo gusto. Vos acá tenés un aliado que siempre va a estar del lado de ustedes
para bendecirlos y animarlos a que sigan adelante en esa hermosa iglesia que Dios les ha regalado. Gracias. Así que bueno, te mando muchas bendiciones, muchos abrazos. Gracias por haberme invitado a esta charla y gracias a todos ustedes por haber estado. Nos vemos. A ti, gracias. Chao. Chao, chao.